para las palabras de cierre le vamos a dar lugar a Maxo, que estás por ahí, a ver si ya tenés audio. Ahí estamos, ¿se escucha bien? Bien, sí, sí, perfecto, Genial. adelante. Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación a hacer este cierre. Primero, felicitar a los disertantes por las presentaciones y particularmente retomar las palabras de Aníbal Cofone en la apuesta de la Universidad de Buenos Aires por los programas interdisciplinarios y el proyecto Vectores, ¿sí? Tomamos el desafío para dialogar entre diversas disciplinas, para compartir saberes, enfoques, opiniones y paradigmas. Y comenzamos desde hace unos años a trabajar en conjuntos desde el PIUAT, que es el programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte, y en este caso con el PIUAES, el programa interdisciplinario de la UBA sobre energías sustentables. Y en ese entrecruce de saberes es que tratamos de construir justamente y dar mayores herramientas a los decisores de política pública para tomar las mejores decisiones en cada momento. Y este momento justamente es un momento crítico. Estamos viviendo, a raíz de la pandemia del COVID-19, una situación que nos exige responsabilidad y compromiso para continuar apostando a las movilidades activas y sus nuevas tecnologías, promoviendo políticas y recomendaciones tendientes a fortalecer esta alternativa sustentable de excelencia que permite morigerar los desafíos ambientales y energéticos del uso intensivo de la movilidad motorizada. ¿Cómo logramos complementariedad entre los diversos modos de transporte? Es, creo, el desafío que tenemos que llevar a cabo en los próximos tiempos. Y en algún sentido, el COVID y esta pandemia es una oportunidad. Voy a traer algunos pequeños datos de la Modo como para ponernos en sintonía. Hubo algunas preguntas respecto de cuánto puede aportar la micromovilidad, cuánto puede ganar, cuál es el aporte del transporte privado. Según la Modo de 2009-2010, que es la última que tenemos activa, es cierto que en breve va a salir una nueva, la que se hizo en 2019, y en breve va a estar publicada probablemente, pero si tomamos las 22 millones más o menos de etapas de viaje que tenemos en el área metropolitana de Buenos Aires, un 23%, casi un 24, 23,8% se hace en transporte privado, el 49% se hace en transporte público y el 27,2% se hace en movilidades activas. De ellos, la bicicleta participa en un 3%. Y ese dato es sumamente importante y significativo porque justamente, como venían hablando algunos de los disertantes, es la base que tenemos que tomar como para tratar de fomentar a las micromovilidades. Pero cuando esto lo vemos territorialmente, una cosa es la Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otra cosa es provincia de Buenos Aires. Cuando estas distribuciones entre transporte público y transporte privado y en movilidades activas los vemos en cada una de las jurisdicciones, la cosa cambia. El transporte privado en Cava es solo el 22,3% de toda la movilidad, mientras que el transporte público es el gran protagonista, con el 57,9%, y el 19,8% es la movilidad activa. La bicicleta, en los tiempos que se hizo a la Modo, solo llegaba al 1% del total de los viajes, ahora se ha incrementado un poco más, pero tampoco mucho más, ¿sí? Tenemos mucho todavía para mejorar y hay mucho espacio para incrementarlo. Pero si me voy a provincia de Buenos Aires, las cosas cambian. La movilidad del transporte privado aumenta de ese 22,3 que decíamos de Cava a un 24,5. El transporte público disminuye porque en provincia de Buenos Aires los colectivos no llegan a todos los lugares, hasta un 44,6%, y el 30,8% es movilidad activa, donde la bicicleta tiene el 4% de la movilidad. Y como también ya sabemos, la infraestructura para favorecer a la bicicleta, para segregar su movilidad, se ha hecho primordialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no en el conurbano, donde tiene mayor participación en la distribución cotidiana de la movilidad. Entonces es importante retomar esos datos y ver que hay mucho espacio para las movilidades activas y hay mucho espacio que tenemos que ganarle a la calle, ganarle al automóvil privado. Esto significa sacar de lado la movilidad privada, todo lo contrario, sino complementarlo. El mejor modo de transporte
en cada uno de los lugares donde en el territorio de una región metropolitana favorece a la movilidad más sustentable. Por un lado, entonces, Matías Obogi nos conversó sobre el impacto global de la pandemia en el transporte urbano, focalizando en la situación de Barcelona. Me quedó un dato significativo. Duplicaron los usuarios de bici. Muy bien por los barceloneses, ¿sí? Y por lo tanto hay mucho espacio entonces para ganar la calle. No obstante, todavía la presión del viejo paradigma moderno, la movilidad en auto privado, es muy importante y es fundamental y muy fuerte en América, ¿sí? Y cuando hablo de América, no solo me refiero a Norteamérica, sino también a gran parte de los países latinoamericanos, en donde todavía la noción de querer ser propietario de una moto o de un auto es algo muy importante para los sectores medios, no tanto para los sectores populares, pero sí para los sectores medios. Y ahí está esa disputa que después Mireia nos habló sobre tener un auto compartido o usar una movilidad compartida. ¿Cuánto compartiremos a futuro las movilidades? Es un dato significativo. ¿Y cuánto de esa compartir será posible en Latinoamérica? Y me pregunto, ¿tomaremos a la crisis como oportunidad para la intervención inmediata en nuestras ciudades, en nuestros territorios, en nuestras calles, mediante estrategias de urbanismo táctico, por ejemplo, aprovechando que tenemos menos autos circulando y por lo tanto podemos hacer ciclovías transitorias o podemos peatonalizar espacios de la ciudad en forma permanente, en forma de mucho más importantes para lograr efectivamente que nos movamos mejor con distanciamiento social? Mireia nos aportó el estado de los modelos de movilidad compartida, que es donde primero se desarrollaron comercialmente esto que llamamos electromovilidad y esto que estamos promoviendo. Estos modelos proponen una solución muy razonable y viable para lograr solucionar justamente algunas de las problemáticas urbanas relativas a las congestiones de tráfico, a la infrautilización del espacio público que exige el auto y a la contaminación del aire, por lo que requerimos ciudades más urbanísticamente sostenibles y con mayor calidad de vida. Me pregunto, ¿cómo imaginamos el nuevo espacio urbano que a su vez permita este distanciamiento social? Porque suponemos que vamos a tener por largo tiempo que convivir con el COVID o con los derivados que va a tener el COVID. Felipe González logró transmitirnos conceptualmente a qué nos referimos cuando hablamos de micromovilidad. Y eso me parece que es muy importante volver a esa parte de la presentación para tener bien en claro a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto y cómo la bicicleta a su vez es base para iniciar todos los cálculos de modelización de cómo podría llegar a impactar la micromovilidad en un territorio concreto, en un espacio urbano particular, ¿no? Y cómo las ventajas significativas que tienen estas micromovilidades para resolver una parte muy importante de lo que llamamos movilidades de cercanía o formas de movilizarse en pequeños espacios de una ciudad, que son particularmente el patrón de movilidad más recurrente en Latinoamérica, ¿sí? Nosotros, la enorme mayoría de la población no se mueve grandes distancias ni hace muchos kilómetros, ¿sí? Y es un dato muy importante. La Modo nos había ya alertado en 2009 y 2010 con esos primeros datos. La cantidad de kilómetros que recorre cada una de las personas está en el orden de 1,5 kilómetros por día y no en las grandes movilidades, digamos, los viajes largos, los que llamamos viajes pendulares, los viajes que van entre capital y provincia son la minoría de los casos y la mayoría son las movilidades en cada una de las subcentralidades y esas movilidades que participantemente utiliza la mujer para hacer un montón de desplazamientos en radios relativamente cortos para llevar a los chicos al colegio, para ir al supermercado, para abastecerte, para ir a cuidar a otros, ¿no? Todas esas cuestiones que la micromovilidad puede ayudarnos a llegar más descansados a hacer esas otras actividades. Y ahí me parece importante alertar, como alertó Felipe, que la promoción de la micromovilidad o de la bicicleta debe estar siempre acompañado con diseños viales que garanticen seguridad, bajando las velocidades de circulación. Y ahí me pregunto, ¿cuántas calles de convivencia estamos dispuestos a implementar en nuestras ciudades? ¿Cómo desarrollar estas micromovilidades en el conurbano? Para llevarlo a las localidades
para extenderse más allá de Cava, porque siempre hablamos sobre Buenos Aires, sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuando nos referimos a la región, solemos hablar mayoritariamente sobre la situación de lo que es la ciudad más rica de Argentina, con mayor cantidad de recursos, pero la que está afrontando, a su vez, algunas decisiones muy importantes acerca de la promoción de la bicicleta, pero donde no es el lugar donde más se mueve la gente en bicicletas y donde más necesidades tenemos de movilidad. Por último, y como cierre, no solo volver a saludar calurosamente a los expositores y a los participantes de este webinar, creemos que viene una nueva movilidad, ¿sí? Para esto que llamamos la nueva normalidad. Y los patrones de movilidad van a modificarse. Los patrones que teníamos en el pasado, las movilidades que hacemos en el pasado, ya no serán como fueron en el pasado. Y creemos ahí que está en cada sociedad decidir qué vamos a privilegiar. Si soluciones individualistas tradicionales, con el auto y la moto privada como foco, que implican obviamente generar y fortalecer mayores diferencias sociales entre quienes poseen y quienes no poseen, ¿cómo vamos si logramos recuperar la confianza en el transporte público, ¿sí? Que va a estar seguramente muy, muy comprometido para volver a prestar servicio, inclusive con condiciones de rentabilidad para que subsista un mercado privado, por ejemplo, de colectivos urbanos, o si aportamos, como proponemos desde el PIUAES y desde el PIUAT, fuertemente al desarrollo de micromovilidades. Y creo que este webinar es un aporte a este último punto, ¿sí? A empezar a meter en la agenda la cuestión de que cuando hablamos de movilidades, de movilidades activas y movilidades sostenibles, no solo nos referimos a la bicicleta, sino a toda la nueva generación de micromovilidades que parte de ampliar los beneficios sustentables para una ciudad y para sus habitantes que tiene el usar bicicletas. Bueno, Maxo, ya, muchas gracias. Le damos la palabra de cierre al secretario de Ciencia Técnica, Aníbal Cofone. Muchas gracias a todos los participantes y a los invitados también. Estás muteado, Aníbal, no se te escucha. Sí, es una de las maneras de evitar que hable tanto, estar muteado. Agradezco mucho la posibilidad de cerrar. Muy interesante esto, yo vengo de la ingeniería industrial, donde preocuparse por lo multimodal es algo que existe hace 30 o 40 años, y creo que acá me parece interesantísimo la posibilidad de combinar sistemas. En ciudades japonesas hay estacionamientos de miles de bicicletas cerca de cada estación del Shinkansen en las afueras. En Estados Unidos es para autos. En Italia es para motos. Creo que hay que pensar en las combinaciones porque la gente tiene tendencia a vivir en lugares más alejados. Creo que es muy importante este planteo, creo que el desafío actual también hace que pensemos un poco diferente. El programa del PIUAT está trabajando en este momento, digo tratando porque no es fácil ya, la universidad es difícil de hacerla mover para objetivos concretos, pero hay un trabajo que está haciendo en este momento, tratar de colaborar con las áreas de gobierno, en áreas de transporte a nivel nacional y local, en el AMBA, para ver si desde el PIUAT se puede ayudar a que las decisiones que se tomen ahora en la apertura de los sistemas de transporte sea lo más técnica y humanamente apropiado. Sabemos que si el transporte público baja su posibilidad de uso, eso es un problema para la gran mayoría de la gente, y como decían por ahí, cada disminución porcentual del transporte público implica muchos vehículos. Creo que acá hay que ponerle muchísima inteligencia, el PIUAT lo está haciendo, este grupo también, y bueno, lo felicito por el encuentro. Estuve todo el tiempo ahí escuchándolo y la verdad interesantísimo. Felicitaciones y muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto nos despedimos. Vamos a compartir luego el link con la grabación y las 3 presentaciones. Así que muy buenas noches a todos.